Ahora sí. Listos, para que quede grabado. Les acabo de enviar un archivo que se llama datos producción por este medio. Por favor, abran todos el archivo datos producción y con eso vamos a hacer la práctica del día de hoy. ¿Ok? Yo ya tengo abierto el archivo datos de producción. ¿Sí? ¿Ya lo tienen todos? Sí. Perfecto, muy bien. Procedo a compartir la pantalla de mi archivo. Y todos tenemos este archivo, datos producción, ¿verdad? Tenemos tres variables o tres columnas. Tenemos la columna finca, la columna cantidad de vacas y la columna producción de leche. Primero, si este archivo lo llevaríamos a R, ¿qué tipo de objeto sería? Una matriz. ¿Una matriz? ¿Estamos seguros? Un data frame. No, un data frame. Un data frame, ¿verdad? Data frame. Sería un data frame. No puede ser una matriz, porque acuérdense que las matrices son válidas cuando tengo varias variables y todas son cuantitativas. ¿Sí? En este caso tengo una cualitativa y dos cuantitativas. Entonces, si yo llevo esta matriz de datos, la llevo a Excel, este sería, perdón, la llevo al R, este objeto sería un data frame. ¿Ok? ¿Sí? Sería un data frame. ¿Estamos claros con eso? Sí. Perfecto. Entonces, este objeto sería un data frame. Lo vamos a manejar en este momento en Excel. Entonces, yo tengo aquí cantidad de vacas, que es una variable cuantitativa discreta, y la producción de leche, que es una variable cuantitativa, y la he manejado de manera discreta, ¿no? Cantidad de vacas, unidad, y la producción de leche, vamos a considerar que está de lado en litros esta unidad de medida, ¿ok? Como son variables cuantitativas, tanto cantidad de vacas como producción de leche, es de interés para mí analizar, por ejemplo, medidas de tendencia central para cantidad de vacas y para producción de leche. ¿Ok? Medidas de tendencia central para cantidad de vacas y producción de leche. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo calcular medida aritmética, la mediana o la moda de este grupo de variables, tanto de cantidad de vacas como de producción de leche. Pero no me interesa hacer un cálculo simple, no digo media de todas estas variables y media de todas estas variables, no. Porque si nos damos cuenta, hay una variable de clasificación, que es la finca. Es decir, no me interesa calcular el promedio de vacas de todas estas áreas, ¿verdad? Porque hay tres fincas diferentes, hay finca A, finca B y finca C. Entonces, lo que sí me interesaría es hacer un análisis por finca o poder comparar las fincas, ¿ok? Si nos damos cuenta, ¿cuántos datos hay? Hay 30 datos. Miren que llegamos a la fila 31, pero porque la primera fila la ocupamos con los nombres de las variables. Entonces, hay 30 datos. Si nos damos cuenta, hay 10 datos para la finca A, hay 10 datos para la finca B y hay 10 datos para la finca C. ¿Ok? Hay 10 datos para cada finca. ¿Está claro? Alguien, por favor, reenvíe el archivo para que lo pueda abrir María Mendoza. Ah, perfecto. Camila nos dice que sí podemos calcular en el RStudio la moda, solo que hay que descargarnos un paquete específico. Es decir, con los paquetes que vienen preinstalados, no podemos calcular la moda, sino que tenemos que descargar un paquete. Muy bien, gracias Camila. Entonces, por favor, déjame ver. Ahí alguien envió, perfecto. Gracias, Alina. María, ahí está el archivo, por favor, para que lo abras. Perfecto, muy bien. Entonces, todos estamos con este archivo, ¿verdad? Nos damos cuenta que tenemos tres fincas, finca A, finca B y finca C. Y hay 10 datos de cada finca. ¿Cómo debo interpretar primero los datos? Antes de hacer cualquier análisis a lo loco y ponernos a calcular, hay que analizar un poco la data, ¿no? ¿Qué nos están dando? Nos están dando 10 datos de la finca A, 10 datos de la finca B y 10 datos de la finca C. ¿Qué debemos interpretar de cada uno de estos datos? Cada fila vamos a considerar que es un sector específico de una finca, ¿no? Ustedes cuando van a una finca o una hacienda ganadera,
¿qué es lo que hacen? Sectorizan, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos para efectos del pasto y distribuir el área para el consumo del pasto, lo que hacen es distribuirlos los separan, puede ser por cuadrados, rectángulos o la figura que sea, por un espacio puntual para el consumo del pasto. Básicamente, esto es lo que quiere verse reflejado en esta data. Cada dato representa un espacio puntual en el cual he asignado una cantidad de animales y esa cantidad de animales produce cierta cantidad de leche. Es decir, de la finca A hay 10 lugares o 10 espacios en los cuales he distribuido la finca y he colocado cuántas vacas y cuánto producen ese grupo de vacas. ¿Está claro? Eso con la finca A, la finca B y la finca C. A nosotros nos interesa analizar las tres al mismo tiempo. Entonces, para poder analizar las tres al mismo tiempo, nos vamos a ir a la opción insertar, aquí en la parte superior, y vamos a escoger la opción que dice tabla dinámica. ¿Ok? Tabla dinámica. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos haciendo bien? A lo que puse tabla dinámica se activa este recuadro de aquí. Y tengo que ver que todos los datos, incluyendo los títulos, aparezcan remarcados con esta línea punteada. ¿Sí se dan cuenta? Aparezcan remarcados con esta línea punteada. Y ponemos aceptar. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Sí, no? ¿Sí? Ingeniero, ¿Sí? a mí me aparece, las tablas dinámicas me aparecen dos recomendadas, dos tipos de tablas diferentes. Ha de ser por tu versión del Excel. Pero en tal caso te debe aparecer un espacio en blanco aquí, solo que algo más, no de esta manera gráfica. Si tienes un Excel antiguo, lo que puede suceder es que te aparecen como una especie de recuadro con líneas un poquito más gruesas, pero vacío. ¿Sí? Pero vacío. Es lo que te debería aparecer. Ingeniero, Ajá. ¿podría repetir el paso anterior? Es que ahorita parpadeé y ya vi otro cuadro. No me di cuenta cómo iba ahí. Perfecto. Voy a hacerlo de nuevo. Porfi. Voy a eliminar Gracias. la hoja que había creado. Estoy con esta matriz de datos, ¿sí? Sí, una matriz de datos. Estoy en Excel, sí puedo decir el término matriz por si acaso, ¿no? Es decir, el profesor se equivocó, dijo matriz cuando es un data frame, ¿no? Cuando estemos en R, esto es un data frame. Estoy en Excel, esto es una matriz de datos, ¿ok? Entonces, toda esta plancha de datos tiene tres variables, la finca, la cantidad de vacas y producción de leche. Y queremos analizarla, las tres fincas al mismo tiempo. Entonces, me voy a la opción insertar, tabla dinámica, que a mí me aparece en la primera opción, no sé, en su Excel, ¿sí? Y para asegurarnos que vamos bien en nuestro paso, tenemos que ver, no hagamos clic en ningún lado, por si acaso. Si hace clic, miren lo que pasa si se hace clic. Se deshabilita y solo se activa esa celda. Y tendría que hacer esto. Tendría que seleccionar toda la plancha de datos, ¿ok? Repito. Yo me voy a la opción insertar, tabla, no tiene que estar seleccionado. Si usted tiene así, por ejemplo, y pone tabla dinámica, va a aparecer como que quiere hacer tabla dinámica solo de ese espacio que se le seleccionó. Entonces, no tenga seleccionada nada. Simplemente deje el cursor en una celda cualquiera, ¿no? Y de ahí ponga tabla dinámica. Tenemos que ver que automáticamente me aparece seleccionado todos los datos, incluyendo los títulos. Y pongo aceptar. En ese momento se abrió una nueva hoja, ¿sí? En ese momento se abrió una nueva hoja, en este caso me aparece hoja 2, y me aparece esto que dice tabla dinámica y me parece vacío. ¿Ok? Me aparece vacío. Recién vamos a crear nuestra tabla dinámica. ¿Ok? Sí, recién vamos a crear nuestra tabla dinámica. ¿Ok? Ahora, ya estamos aquí, vamos a crear nuestra tabla. Nosotros queremos analizar todas las fincas al mismo tiempo. Entonces, la variable que se llama finca, o que me aparece aquí en la parte de campos de tabla, la voy a alar donde dice filas. ¿Sí? La voy a alar donde dice filas. Y automáticamente me están apareciendo la fila A, B, C, o la finca A, finca B y finca C al mismo tiempo. ¿Qué variables quiero analizar? Voy a analizar primero cantidad de vacas. Y lo voy a alar donde dice valores. Siempre este recuadro es donde voy a alar la variable que quiero analizar. ¿Sí? La variable que quiero analizar es cantidad de vacas. Es decir, donde dice valores, halo la variable que quiero analizar
Y donde dice filas, voy a dar la variable que quiero que sea de clasificación. Es decir, quiero que analices la cantidad de vacas, pero por finca. Y miren lo que ha pasado aquí. Se creó una tabla donde me aparecen las 3 fincas y me dice suma de cantidad de vacas. ¿Qué significa esto? Significa que ha sumado todas las vacas que están en la finca A, todas las vacas que están en la finca B y todas las vacas que están en la finca C. En total hay 572 vacas. Entonces sumó. ¿Qué hizo entonces internamente? Es como que hubiera hecho esto, ¿no? Yo tengo el grupo A, le voy a poner un color, y digo la cantidad de vacas. Selecciono esto y se dan cuenta que acá en la parte inferior me dice que hay 141 vacas y se la suma. Automáticamente 141 vacas. Profesor, no me aparece ahí abajo en el Excel. Actívelo. Usted se pone en la parte inferior aquí del Excel, hace clic derecho y pone activa qué es lo que quiere que me aparezca. Yo tengo que me aparezca la suma, el estado de carga, todo lo que yo quiero que me aparezca, lo activo. ¿Ok? Por eso ahí me aparece la suma. Miren, seleccioné nada más y me dice en total 141. Y es lo que tengo acá, ¿sí ven? 141. Puedo hacer lo mismo con el B, ¿no? Voy a marcar con otro color. ¿Sí? Voy a marcar de color, vamos a ponerle un celestito. ¿Sí? Selecciono los datos de la cantidad de vacas en B y me suma 188, ¿sí ven? Entonces me regreso a la hoja de acá y efectivamente hay 188. Lo que hizo fue sumar la cantidad de vacas que hay de la finca A, la finca B y la finca C. Profesor, ¿y puedo meter en la tabla dinámica otras variables? Por supuesto, al mismo tiempo. Voy a meter producción de leche. La halo aquí y me sale suma de producción de leche. ¿Qué significa esto? ¿Qué está haciendo suma de producción de leche? Está sumando toda la producción de las 10 áreas de cada finca. Entonces, ¿qué puedo interpretar ya de esta tabla? Miren, esta tabla ya es valiosa, ¿no? ¿Qué puedo interpretar de esta tabla? Puedo decir, la finca A, que en total tiene 141 vacas, produce un día específico 1.269 litros de leche. La finca B, que en total tiene 188 vacas, producen 2.256 litros de leche. La finca C, que tiene 243 vacas, produce 3.645 litros de leche. Estos son totales, porque son sumas. Profesor, pero nosotros no hemos visto ningún estadístico que se llame suma, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero ya me sirve para analizar esta tabla. Ya tengo una tabla donde tengo los totales. Pero vamos a lo que verdaderamente necesitamos. Yo ya no quiero analizar totales, quiero analizar medias aritméticas, quiero analizar promedios. ¿Ok? Entonces quiero saber, no quiero saber el total de vacas que hay en que hay en la finca. Quiero saber el promedio de vacas que hay por espacio. Acuérdense que cada finca fue separada en 10 espacios. Entonces, cuando yo digo promedio de vacas por espacio, me va a decir, en promedio, ¿cuántas vacas hay en cada espacio? En un espacio pueden haber más, en otro espacio pueden haber menos. Pero al final calculo el promedio de vacas por espacio. Y lo mismo haré con la producción de leche. ¿Cómo hago eso? Me voy acá. Miren que estaban las sumas, ¿verdad? Si se dan cuenta que de cada indicador en la tabla dinámica me aparece una flechita. Entonces me voy a poner en el primero, que representa la cantidad de vacas, y hago clic en la flechita. Y se activa un menú. ¿Sí se dan cuenta? En ese menú voy a escoger la última opción, que dice configuración de campo de valor. ¿Todos estamos ahí? Sí. ¿Sí? Entonces escogemos esa opción, configuración de campo de valor. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí el Excel me muestra algunos de los estadísticos que me permite calcular. Miren que como Excel no es un software estadístico especializado, sino que tiene algunas herramientas estadísticas, me dice, oiga, yo le sigo llamando promedio, o sea, no me pida, no me exija más, ¿no? Yo sé que se llama media aritmética y todo, pero no soy un software especializado, no me lo exijas, por favor. Le sigue llamando promedio, no le llama media aritmética. Es decir, cuando nosotros queramos calcular una media aritmética de un grupo de datos, pues en el Excel tendremos que escoger la función promedio, que ya sabemos que representa a la media aritmética. Sabemos que representa a la media aritmética, ¿ok? Entonces, vamos a coger esta opción promedio. La que aparece habilitada, la que estaba calculada, es suma. Esa es la que está actualmente. Vamos a cambiar donde dice promedio.
¿Ok? Y ponemos aceptar. ¿Qué pasó en ese momento? Ahora se cambió. En vez de suma de cantidades, me dice promedio de cantidad de vacas. Como eran 10 espacios que tenía cada finca, entonces lo que hizo fue dividir para 10 el total, ¿no? Entonces, ahora resulta, me dice que la finca A, en promedio, hay 14 vacas por espacio. En la finca B, en promedio, hay 18 vacas por espacio. En la finca C, en promedio, hay 24 vacas por espacio. ¿Ok? Quiero hacer lo mismo para la producción de leche. Entonces me voy acá a la tabla. ¿Sí? Me voy acá a la tabla, donde dice suma, hago clic en la flechita, se activa el menú y escojo la última opción, que dice configuración de campo de valor. Y nuevamente, si ven, aparece marcado suma, que es lo que estaba actualmente. Y yo lo que quiero es el promedio. Y pongo aceptar. ¿Ok? Y pongo aceptar. Y ya que tengo aquí, tengo 14.1 vacas, producen en promedio 126.9 litros. ¿Sí? 18.8 vacas en promedio producen 225.6 litros en promedio. 24 vacas en promedio producen 364 litros. ¿Sí? Entonces todo esto está en promedio, es decir, he calculado la media aritmética. Hay estadísticos como el mínimo y el máximo que me servían para calcular el rango. Excel sí me los permite. Profesor, ¿y puedo poner en la misma tabla dinámica el mínimo y el máximo? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué quiero calcular el mínimo? De la cantidad de vacas. Quiero saber cuál es el espacio que tiene menos vacas y el espacio que tiene más vacas. ¿Sí? Entonces yo puedo decir cuál es la menor cantidad de vacas que hay en un espacio específico de cada finca. Entonces yo digo, de la cantidad de vacas, la vuelvo a alar acá, ¿sí? Y miren que me aparece suma de cantidad de vacas. Pero yo no quiero la suma de cantidad de vacas. Entonces, ¿qué hago? Hago clic en la flechita, configuración de campo, y en vez de coger suma o en vez de coger promedio, digo el mínimo. De ahí sí me está diciendo. Me dice, en la finca A, el sector que tiene menos vacas tiene 10 vacas. En la finca B, el sector que tiene menos vacas tiene 15 vacas. En la finca C, el sector que tiene menos vacas tiene 22 vacas. ¿Ok? Profesor, ¿puedo hacer lo mismo con el máximo? Por supuesto. Vuelve a alar cantidad de vacas. ¿Sí? Lo pone acá abajo. ¿Sí? Me aparece suma. Yo no quiero suma. Hago clic aquí, configuración de campo, y escojo el máximo. ¿Verdad? Pongo aceptar. ¿Y qué me dice aquí? Que el máximo de vacas que hay un espacio específico en la finca A es 20. El máximo de espacio es, el máximo de vacas que hay en un espacio en la finca B es de 23. El máximo de vacas que hay en un espacio en la finca C es de 28. ¿Qué puedo interpretar aquí? Miren que tengo aquí 4 estadísticos. El mínimo, el máximo, perdón, 3 estadísticos. Mínimo, máximo y la cantidad de vacas. No considero la suma. Tengo 3 estadísticos. Este y este. ¿Ok? Voy a sacar... Sí, ahí. Va a quedar solo con cantidad de vacas. Tengo promedio de cantidad de vacas, mínimo de cantidad de vacas y máximo de cantidad de vacas. ¿Qué puedo interpretar esta tabla? Ya esta tabla ya es muy interesante. ¿Ok? Ya esta tabla es muy interesante. ¿Qué puedo decir? La finca Profesor, A, disculpe. ¿sí? ¿Puede explicar de nuevo cómo sacar el mínimo y el máximo? Ya, repito. Ya tenemos esto, la cantidad de vacas, y la habíamos convertido en promedio. Quiero el mínimo y el máximo por de la misma variable, cantidad de vacas. Entonces, cantidad de vacas la vuelvo a dar acá, donde dice valores, ¿sí? Pero me aparece la suma, pero yo no quiero la suma, yo quiero el mínimo. Entonces, ¿qué hago? Me voy acá y hago clic en la flechita, pongo configuración de campo y escojo mínimo. Aceptar. Ahora sí ya tengo el mínimo de cantidad de vacas por finca. Profesor, ¿puedo calcular el máximo? Por supuesto. Halo la misma variable, cantidad de vacas, la vuelvo a dar. ¿Ok? Me sigue apareciendo suma, pero profesor, yo no quiero suma, no importa. Se va a clic en la flechita y escoge máximo.
Ahora sí, ya tiene el mínimo de vacas por finca, el máximo de vacas por finca, por sector de cada finca, y el promedio de vacas por sector de cada finca. ¿Qué puedo interpretar aquí? Acordémonos que cada finca tiene 10 espacios, ¿verdad? Acordémonos que cada finca tiene 10 espacios. ¿Ok? Profesor, ¿y puedo poner eso como para no olvidarme que cada finca tiene 10 espacios? Por supuesto, no hay ningún problema. Entonces yo puedo decir aquí que quiero saber cuántos espacios hay en cada finca. Entonces, miren, la variable cualitativa la voy a alar y la voy a poner primerita. ¿Sí? Y me aparece aquí, cuentas de fincas. En este caso no es que es cantidad de fincas, sino la cantidad de espacios que tiene la finca. ¿Ok? Cantidad de espacios que tiene la finca. ¿Qué estoy diciendo? Voy a interpretar esto. Digo, la finca A tiene 10 espacios. En promedio hay 14 vacas entre esos 10 espacios, donde la menor cantidad de vacas en esos 10 espacios es 10 y la máxima cantidad de vacas en esos espacios es de 20. La finca B tiene 10 espacios, donde el promedio de vacas en esos 10 espacios es de 18 vacas por espacio, en promedio. La menor cantidad de vacas que hay entre esos 10 espacios es 15 y la mayor cantidad de vacas que hay en ese espacio es 23. Profe, ¿puede repetir lo de la cuenta de finca sobre el espacio? ¿Perdón? Lo último que hizo, ¿puede repetir lo del espacio? ¿Cómo contar los espacios? A ver. Listo, voy a repetir el tema de la cantidad de vacas. Hasta ahí estamos todos bien, ¿verdad? Tenemos las 3 fincas y tenemos los 3 estadísticos, mínimo, máximo y cantidad de vacas. Pero debemos recordar que esta información que estamos procesando, que quiero analizar por las 3 fincas, corresponde a fincas por fincas, pero a 10 espacios de cada finca. ¿Sí? A 10 espacios de cada finca. Esto es promedio de vacas en los 10 espacios que tiene esta finca. ¿Sí? Esto es el mínimo de vacas que hay en los 10 espacios que tiene esta finca. Este es el máximo de vacas que hay en los 10 espacios de esta finca. Lo mismo con B y lo mismo con C. Entonces, para no olvidarme, quiero saber cuántos espacios hay en cada finca. Entonces, ¿qué hago? La variable cualitativa, que es finca, la voy a alar donde dice valores. ¿Sí? Entonces, la voy a poner al inicio, es decir, la voy a poner al inicio. Entonces, la halo aquí y la pongo al inicio. ¿Sí ven? Y me aparece cuenta de fincas. Quiero que me cuente cuántas fincas hay. ¿Cuántos espacios hay de A? 10. ¿Cuántos espacios hay de B? 10. ¿Cuántos espacios hay de C? 10. Es correcto, ¿no? Tengo aquí 10 espacios de A, 10 espacios de B y 10 espacios de C. ¿Ok? 10 de A, 10 de B y 10 de C. Ahí están los 10 espacios. ¿Ok? Entonces, ya, ¿cómo interpreto esto? Digo, de la finca A, que tiene 10 espacios, en promedio hay 14 vacas en esos 10 espacios. No estoy diciendo que exactamente hay 14 vacas en esos espacios, no. En un espacio puede haber 12 vacas, en otro espacio puede haber 15 vacas, en otro espacio puede haber 10 vacas, no sé. Eso lo vemos aquí en los datos puros, ¿no? Por ejemplo, esto. En el primer espacio hay 10 vacas. En el segundo espacio hay 11 vacas. En el tercer espacio hay 17 vacas. En el cuarto espacio hay 12 vacas. En el quinto espacio hay 10 vacas. En el sexto espacio hay 13 vacas y así en el resto de espacios. Lo que hemos hecho es calcular un promedio del grupo A. Entonces digo, en promedio hay 14 vacas entre los 10 espacios, lo que no quiere decir que en cada espacio exactamente hay 14 vacas, es en promedio. El mínimo valor que hay en el grupo A es de 10 vacas, es decir, si yo miro, regreso a los datos, digo, ¿cuál es el valor más pequeño de lo que está en cantidad de vacas en amarillo? Me doy cuenta y es el 10, ¿verdad? Y el máximo de vacas que aparece es 20, es decir, interpreto, en la finca A, que hay 10 espacios, en promedio hay 14 vacas por espacio. Hay mínimo 10 vacas en esos espacios y hay máximo 20 vacas en esos espacios. ¿Está claro? Lo mismo puedo analizar de la producción de leche. Entonces, ya no quiero el mínimo y el máximo, los voy a sacar. Mínimo,
máximo y voy a dar la producción de leche. ¿Ok? Tengo aquí la producción de leche, me aparece la suma, no quiero la suma, quiero analizar el promedio de producción de leche. Hago clic en la flechita, configuración del campo y pongo promedio. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué puedo interpretar de esto? En la finca A, que tiene 10 vacas, ¿sí? En la finca A que tiene 10 vacas, en promedio hay 14 animales por espacio de estos 10 y en promedio se produce 126.9 litros por espacio. En promedio se produce 126.9 litros por espacio. En la finca B hay 10 espacios, de las cuales en promedio hay 18.8 vacas. Y por espacio se produce en promedio 225.6 litros de leche. Interpretamos igual el grupo C o la finca C. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Pues, Sí. lo último, tal vez, ingeniero, por favor. Esto, ya, perfecto. Entonces, ya teníamos el promedio de producción de leche, ¿sí? Simplemente lo volví a calcular. Ale producción de leche, voy a hacerlo nuevamente. Alo producción de leche, ¿sí? Me aparece suma, pero yo no quiero suma, yo quiero el promedio. Hago clic aquí, configuración, promedio, aceptar. Ya tengo el promedio de cantidad de vacas y tengo el promedio de producción de leche. ¿Cómo se interpreta? La finca A, que tiene 10 espacios o 10 zonas donde ha distribuido animales, me dice, en promedio hay 14 animales por cada uno de estos espacios. Y en promedio se produce 126.9 litros por cada espacio. ¿Ok? Lo mismo con B y lo mismo con C. Listo, gracias. Ahora, solo hemos calculado o le hemos pedido la media aritmética. ¿Sí? Le hemos pedido la media aritmética. Profesor, ¿y puedo calcular mediana y moda con la tabla dinámica? Lamentablemente, como Excel no es un software especializado, no existe la opción de mediana o moda. Si yo hago clic nuevamente en cualquiera de las medidas, me regreso acá y no aparece pues ni mediana ni moda. ¿Sí? No aparece ni mediana ni moda. Entonces, la tabla dinámica solo me permite calcular medias aritméticas, otros estadísticos. ¿Ok? Media aritmética y otros estadísticos. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, esto podemos hacer Excel. Excel, con la tabla dinámica, no me permite hacer más. Es decir, no me permite calcular al mismo tiempo la mediana y la moda de las tres fincas. Solo me permite calcular la media aritmética, el mínimo, el máximo y otras medidas que no las hemos visto todavía, pero las veremos después. ¿Ok? ¿Cómo tendríamos que hacernos entonces si lo queremos hacer en Excel? Entonces, me voy acá y tendría que poner las fincas, ¿no? Finca A, finca B y finca C, ¿verdad? Y de esas tres fincas, quiero calcular la media aritmética quiero calcular la mediana y quiero calcular la moda. ¿Ok? Entonces digo, media aritmética de la finca A. ¿Cómo se calculaba la media aritmética? ¿Sí? ¿Cómo se calculaba la media aritmética? Sumando y dividiendo para la cantidad que hay. Perfecto. Entonces yo decía, ni siquiera necesito sumar y dividir, ¿no? Aplico la función promedio. Acuérdense que Excel tiene una función promedio. Entonces digo promedio, ¿sí? Promedio, y defino en este caso, voy a analizar cantidad de vacas. Cantidad de vacas, aceptar. ¿Ok? Y puedo hablar la fórmula, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que ha aplicado correctamente? Veamos. Ah, no, perdón. No puedo hablar la fórmula. Para calcular la media aritmética del grupo B, voy a decir promedio de cantidad de vacas de B
Y para calcular DC, igual, promedio de cantidad de vacas de C. ¿Ok? Ya calculé ahí, media aritmética de las tres. La mediana, exactamente igual, ¿no? Mediana, ¿sí? Selecciono la variable que quiero. Tengo la mediana. Quiero calcular mediana de B. Entonces, mediana de cantidad de vacas de B. Y puedo hacer lo mismo. Igual, mediana de cantidad de vacas del grupo C. Ya está. Puedo calcular moda. Entonces digo, moda, cojo la primera opción para que solo me muestre una moda. Moda de la finca A. Cojo la primera opción. Moda de la finca B. Y acá, moda de la finca C. ¿Ok? Ya tengo una tablita de resumen ahí. Entonces ya tengo media aritmética, mediana y moda de las tres fincas. Y ya puedo comparar, ¿no? En promedio, ¿cuál finca tiene más animales? La finca C. Se confirma, ¿no? Media, mediana y moda. Cuando yo puedo, miren la importancia de tener varias medidas de tendencia central para poderlo analizar. Yo miro media aritmética 14.1, ¿sí? 14.1 para la finca A, 18.8 para la finca B y 24.3 para la finca C. Mediana de 13, 18, 5 y 24 y moda de 10, 18, 26. En los tres estadísticos, en la medida aritmética, en la mediana y en la moda, siempre prevalece la finca C, ¿verdad? Siempre prevalece la finca C. Vamos viendo qué pasa. Miren lo que voy a hacer, ¿no? Voy a coger, como lo que hice fue aplicar una fórmula y colocar los datos, se va a actualizar automáticamente este cálculo. Miren lo que voy a hacer. En vez de este 10 que estaba aquí, en vez de que hayan 10 vacas, voy a decir que habían 100 vacas. Miren lo que pasó ahí. Me dice, la media aritmética de la finca A es de 23 animales por espacio. En la finca B es de 18 animales y en la finca C es de 24 animales. Las medianas son 14, 18 y 24. Y la moda, 13, 18 y 26. ¿Ok? ¿Qué analizo en ese momento? Me doy cuenta que la finca A está desplazando a B. C sigue siendo mejor en función de la media aritmética, ¿no? Pongámosle un poquito más grande, pongámosle 130. Sí, vamos a ponerle aquí 130. ¿Qué pasó? Algo estaba pasando, déjeme ver. Ya, ahí fue. Le pongo 130, solo para demostrar. Sabemos que 130 es un outlier o dato aberrante, ¿verdad? ¿Qué pasó? La media aritmética me dice que de las tres fincas, la más alta es la finca A. Es decir, en promedio, la finca A es la que tiene más animales. En promedio, ¿verdad? Pero si analizamos la mediana, me dice que la que tiene más animales es la C. Si analizamos la moda, me dice la que más animales tiene es la C. ¿A cuál le hago caso? ¿Y se dan cuenta cómo se distorsiona cuando hay un dato aberrante? Si solo analizaríamos la media aritmética, cometeríamos el error de decir, la finca A es la que en promedio tiene más animales. Pero cuando analizo en conjunto las tres medidas, me doy cuenta que la media aritmética me dice que la que más animales tiene en promedio es A, ¿verdad?
Pero cuando analizo la mediana, me dice que la que en promedio tiene más animales es B. Cuando analizo la moda, la que en promedio tiene más animales es C. ¿A cuál le voy a hacer caso? A la mediana y la moda. ¿Ok? Estas son coherentes. Miren, se pusieron de acuerdo. ¿Ok? Entonces, cuando hay datos aberrantes, vamos a tener este comportamiento. Así lo vamos a reconocer en una tabla de resumen. Si las medias, las medianas y la moda se distorsionan, me permiten conclusiones diferentes, lo más probable es que existan datos aberrantes. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cuál es la tarea que les va a quedar? Y no va a ser para mañana, por si acaso, no se asusten. Va a ser para la siguiente semana. Pero tienen que investigar. Nosotros hemos podido hacer esta tabla dinámica. ¿Sí? Nosotros hemos podido hacer esta tabla dinámica con A, B, C al mismo tiempo. Es decir, calcular medias de cantidad de vacas y de producción de leche, pero separados por fincas. Quiero que investiguen cómo podemos hacer eso en el RStudio. Así que les queda el archivo que se llama datos producción, léanlo desde el RStudio e investiguen cómo podemos calcular medidas de tendencia, media, mediana, moda, pero de las tres al mismo tiempo. ¿Ok? Pero de las tres al mismo tiempo. Investiguen eso. ¿Está claro? No. No mañana, pero en una siguiente clase, lo que yo voy a hacer es preguntarles, a ver, nombro a una persona y digo, a ver, usted demuéstreme, comparte la pantalla, abre el archivo que les di la semana pasada y haga el ejercicio. Demuéstrame cómo calculo medias, medianas o modas, lo que sea, pero de las tres fincas al mismo tiempo. ¿Ok? Así haré varias veces. En el RStudio, o sea. En el RStudio, en el RStudio. ¿Ok? Con el RStudio. Entonces tienen que investigar cómo hacerlo con el RStudio. Una vez que ya le pregunta a varias personas y me demuestren cómo lo han hecho con el RStudio, yo mostraré la forma en que yo lo hago. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que no hay una única forma de hacer las cosas. Se los dije, ¿verdad? Cuando estaba dando la introducción al RStudio. Que como hay varios paquetes y cada paquete tiene sus propias funciones, hay paquetes que hacen lo mismo. Y hay funciones, pueden haber funciones que hagan lo mismo. Por lo tanto, no hay una única forma de calcular medias, medianas o modas, especialmente con esta particularidad de datos en el RStudio. ¿Está claro? Entonces, esa es la tarea que les queda. No tienen que enviarme nada. Solo el día que nos conectemos, puede ser el miércoles o el jueves o el viernes de la siguiente semana. En ese momento, pues, compartiré y les haré la pregunta, ¿no? Y eso consta como una lección. ¿Está claro? Ingeniero, una pregunta. Lo que pasa es que yo pongo en mi Excel, pongo la fórmula y me bota que está mal la fórmula. Comparta su pantalla y muéstrenos qué es así. A ver, ¿dónde comparto? Ingeniero, Dígame. ¿lo de los datos en el RStudio sería con los datos que usted nos envió en blanco o los que acabamos de hacer ahorita? Los que acabamos de hacer en este momento. Datos producción, con ese archivo trabajan. Ya con los promedios y todo ya completo, con todos esos datos. No, cuando lo vayan a trabajar en el RStudio, eliminen la hoja de la tabla dinámica. Eviten tener... Lo que acabamos de hacer, todo lo que acabamos de hacer, no, eso no. O sea, la idea es que sepan cómo calcular promedios, pero categorizados por finca A, B o C. Eso es lo que quiero. Pero esto lo hacemos en el R. Es en el RStudio. Ajá. Ahí se ve la pantalla, ingeniero, tal vez. No. ¿No? No. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí se está compartiendo. A ver. Listo. A ver, hágalo. Promedio, perfecto. Doble clic. ¿Doble No. clic? Claro, porque tiene que seleccionarse toda la función. Haga doble clic. No. O escriba completamente la palabra promedio. O la selecciona o la escribe completamente. Ya. Promedio. Abre paréntesis. Selecciono. Y de ahí selecciona solo lo que es de A. Perfecto. Y cierra paréntesis. Y ya está. Ah, ya. Listo. Muchas gracias. Y eso hace con B y con C. Gracias. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya sabemos
calcular medidas de tendencia en el Excel. Y ahora aprenderemos posteriormente en el R. ¿Ok? Listo. Activen sus cámaras, por favor. Por hoy terminamos. Profesor, tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué cuando doy clic encima del promedio del, por ejemplo, en la finca A, al lado de media aritmética me sale un signo de admiración? Un rombo amarillo. Son formatos de celda que el Excel capaz no lo reconoce y por eso manda una especie de advertencia. Nada. Ya que. ¿Listo? Por favor, miren a las cámaras, dejen verificar. Ingeniero. Cámaras. Cámara no me funciona, no sé por qué. Cuidado con los micrófonos. Pero no me pondrá falta, ingeniero, por favor. No hay problema. No hay problema. Déjenme verificar que todos tengan su cámara activa. Muy bien, miren todos a la cámara, por favor. Ingeniero, disculpe, Chávez tiene problemas con el Zoom hace rato y recién ahorita dice que se le desconectó. Ya. Yo igual Creo me que usted quedé, sí puede ver la hora en la que yo sale. tengo el registro, sí, yo tengo. Claro, de igual le queda. Sí, sí, sí. Pero igual también tenía problemas con la cámara, por eso no lo podía encender. Ok, ok. No le puede falta, ¿verdad? No, no hay problema. Ah, ya, ok. Listo, muy bien. Entonces, apenas se termine de cargar el video, pues ya lo voy a subir. No olviden que los videos están disponibles máximo 15 días. Ya he procedido a eliminar los videos de la primera semana y voy a eliminarlos de la segunda semana de clases. Estamos en la cuarta semana de clases, ¿ok? Entonces, véanlos, descárguenlos, pero entiendan por favor que ocupa mucho espacio y tengo que ir liberando el espacio en el servidor. ¿Ok? ¿Listo? Que tengan